Bueno, muchísimas gracias por los que os habéis quedado, genial, los que habéis vuelto, los que habéis incorporado, estupendo. Estáis en el área de la ciencia, de la Feria del Libro, que organizamos a medias la Estación Experimental del Zaidín y el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Bueno, ya desde hace 2 o 3 años tenemos como una serie de temas fijos por su importancia, y uno de ellos sin duda es la inteligencia artificial, que ha entrado a saco en nuestras vidas. Y tenemos la suerte de tener un instituto extraordinario, el Instituto DASTI de Inteligencia Artificial, y ser muy amigo de la persona responsable de comunicación, Óscar Huertas, al que siempre le pedimos que nos ayude a programar la charla de inteligencia artificial. Quería aprovechar que está Óscar aquí, porque Óscar, además de llevar la comunicación de este Instituto de Inteligencia Artificial y de luego presentar a nuestra conferenciante, es el organizador de uno de los eventos más importantes de divulgación que hay a nivel, iba a decir mundial, pero yo creo que me quedo corto, a nivel galáctico, o sea, a nivel una cosa que es Desgranando Ciencia. Eso. Esa es la actitud. ¿Habéis visto la charla de Elena? Hay que tener actitud, ¿vale? Entonces, Desgranando Ciencia son los días 16 y 17, o sea, el fin de semana que viene, en el Parque de las Ciencias. Se reúnen los mejores divulgadores y divulgadoras de toda España. Es una pasada de evento, y os dejo que vayáis siempre y cuando luego por la tarde volváis aquí al área de la ciencia, porque tenemos la puñetera manía de contraprogramarnos todo el rato, cosa que no entiendo, ¿vale? Así que os pido un fuerte aplauso para Óscar, que va a presentar a nuestra invitada. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Me habría hecho ilusión presentar a cualquiera de las ponentes de esta tarde, porque cuando las conoce, son buena gente y encima son inteligentes y encima dan unas charlas geniales, pues es maravilloso presentarlas. Pero me toca presentar a Arantxa, que es mi compañera del instituto. Arantxa estudió estadística y aunque no esperaba dedicarse a la investigación, no es una cosa que ella tuviese un poco en mente, un poco como todos, no teníamos en mente dedicarnos a esto, pero se cruzó en su camino y me consta que se ha enamorado tanto de la investigación como de la docencia. Ella estudió estadística, y la estadística y la inteligencia artificial tienen muchísimo que ver, y hoy nos va a explicar un poquito de eso. Está haciendo una tesis doctoral ahora mismo en inteligencia artificial confiable, pero no contenta con dedicar toda la mañana a hacer la tesis, también baila, también actúa, también hace un montón de cosas, y además está metida en política. Es de verdad una persona todoterreno. Ella está muy implicada en temas políticos, sobre todo de la implicación de la universidad y de cómo la universidad pública tiene que ser defendida para que no nos la quiten, porque es un valor enorme, y es lo que ha hecho que muchos de nosotros estemos aquí hoy precisamente hablando y contando cosas interesantes. Ella nos va a hablar de IA confiable, qué ocurre cuando creemos que lo sabemos todo, qué pasa con esa inteligencia artificial, si es confiable, si no, qué estamos haciendo en nuestro centro para ver si podemos fiarnos de esa IA de la que todo el mundo habla tan mal, pero que nos puede arreglar muchísimas cosas. Arantxa, bienvenida y adelante. Bueno, ya después de lo que ha dicho Óscar, muchas gracias, amigo, compañero. Vamos a comenzar pues con la charla. ¿Qué ocurre cuando creemos que lo sabemos todo? Pero realmente, ¿qué creéis que ocurre? ¿Qué? ¿Cómo? Muy bien, efectivamente, si creemos que lo sabemos todo, nos vamos a equivocar, porque es imposible saberlo todo. Pero ¿sabéis qué es peor, aparte de equivocarse? Que no aprendemos. No vamos a aprender si asumimos que lo sabemos todo, porque ¿para qué, verdad? Vamos a ver unos casos en los que la inteligencia artificial cree saberlo todo y qué es lo que puede ocurrir. En este caso, juicio en Estados Unidos. ¿Habéis visto la serie Suits con Meghan Markle? Estupenda, a mí me encanta esta serie. Y vamos a pararnos en un caso de divorcio. La ley en Estados Unidos funciona diferente que en España. En España tenemos que hacer una interpretación de la ley y ya el juez o la jueza decide. Sin embargo, en Estados Unidos se presentan precedentes judiciales, es decir, casos anteriores, y según eso, pues un caso se gana o se pierde. En este momento, nuestro abogado empieza a buscar la solución para este caso de divorcio a través de la inteligencia artificial. Entra en
una inteligencia artificial, no vamos a decir el nombre ni nada por el estilo. ¿Y qué ha ocurrido con esta inteligencia artificial? Tiene información de muchos precedentes judiciales, tiene de asilo y refugio, contratos, etcétera, y también de divorcios. Nuestro abogado encuentra unos casos que le van a funcionar para defenderse y va a juicio con esa confianza de la inteligencia artificial. ¿Pero qué ocurrió? En este caso, la inteligencia artificial no le dio una solución verdadera, sino que se la inventó. Nosotros en inteligencia artificial decimos que ha alucinado. Esto que os he comentado no es un caso ficticio, no es un caso de caso cerrado, no es mentira, sino que es un caso real. De hecho, aquí tenemos unos cuantos pantallazos de unas noticias al respecto. Me voy a acercar porque se ve muy pequeñito. Aquí dice: abogado fue suspendido por usar inteligencia artificial para inventar precedentes en documentos judiciales. Aunque esta tecnología está ayudando en diferentes campos, aún no es 100% confiable. Aquí tenemos: un abogado admite que usó ChatGPT para un escrito y este se inventó precedentes legales. Sentencias falsas, leyes extranjeras, filtrados de datos, etcétera, etcétera. Son riesgos que podemos tener cuando usamos la inteligencia artificial con un exceso incluso de confianza de que se nos va a dar una respuesta que es correcta. A veces puede ocurrir que alucine, pero otras veces lo que puede ocurrir también es que nos dé algunas respuestas que no tienen que ser del todo falsas, pero que no se adapta a lo que estamos buscando. Y esto ocurre porque en realidad la inteligencia artificial en ese momento está teniendo la mente cerrada. No es que sea malévola y quiera que nos equivoquemos, ni mucho menos. ¿Esto por qué ocurre? En inteligencia artificial se usan mucho las redes neuronales. No nos vamos a parar demasiado en esto, pero sí vamos a decir dos puntos importantes. Uno es el aprendizaje. ¿Con qué aprende la inteligencia artificial? Le pasamos mucha información según lo que estamos creando, pero mucha. Si a lo mejor imaginas que estamos haciendo una IA específica para casos judiciales, pues le pasaremos toda la información que tenemos de los precedentes, etcétera. Y también le diremos cuál va a ser el objetivo. ¿Qué queremos que nos dé en esa respuesta? No que nos diga la respuesta exactamente, pero ¿de qué tipo? Por ejemplo, pues si quiero que me diga exactamente de qué clase es el juicio al que se está enfrentando. Si quiero que a lo mejor que me diga exactamente algún caso parecido, ¿no? Que le digamos el objetivo, ¿para qué lo estamos creando? Vayamos a algo que yo espero que nos afecte un poco más de cerca en vez de un caso judicial, que es la conducción autónoma. Nos vamos a fijar exactamente en la parte del coche en la que vamos a encargarnos de clasificar las señales de tráfico. Si nuestro coche detecta una señal de tráfico en concreto, la clasifica bien, va a actuar de una forma o de otra. ¿Cómo lo hacemos? Pues como hemos dicho antes, le pasamos muchas imágenes. Por ejemplo, queremos que aprenda la figura del stop. Pues le ponemos un stop en una carretera de la ciudad, un stop en el campo, un stop en un día que está lloviendo, ¿no? De tal forma que aprende cómo es el stop. Le pasamos todas las señales de tráfico y nuestro modelo las clasifica perfectamente. Vamos a suponer que funciona muy bien. Pero ahora os pregunto yo, ¿qué creéis que pasa si se encuentra con una señal que no se puede identificar bien? ¿Qué creéis que va a ocurrir? Se para, ¿vale? Es una opción. Pero, ¿qué más creéis? ¿Qué? Se lo salta o continúa. Vale, está bien. Esas son acciones que podría tener la inteligencia artificial, pero antes tiene que clasificar la imagen. Puede clasificarla bien o puede clasificarla mal. En este caso, como no la puede interpretar bien, la va a clasificar mal. Y probablemente o siga para adelante o se para si a lo mejor la ha entendido, va a cometer un error, va a tener un exceso de confianza. ¿Qué sería lo ideal en este caso? Lo ideal sería que si no puede identificar la señal de tráfico, nos diga a nosotros, el experto, el conductor, que seamos nosotros los que la identifiquemos. Esto de nuevo no es un caso tan ficticio, ni mucho menos.
Inteligencia artificial, primer juicio por accidente de tráfico mortal. Esto es del 2000, ya han pasado 5 años, han pasado bastante. Pero esta noticia de aquí es de hace apenas unos 5 meses. Bueno, es de noviembre del 2024. Nuevo accidente de un monoplaza controlado por IA. Dio demasiado gas y se fue contra un muro. Reconoció unas señales, no las supo interpretar correctamente y en este caso tomó una decisión que era errónea por ese exceso de confianza. Esto que estamos comentando aquí, de lo que estamos hablando, es algo que es bastante importante, que nos afecta a todos, y la Unión Europea de hecho reunió a un grupo de expertos para crear unas directrices éticas para una IA fiable. Esto de aquí tiene 3 patas fundamentales. La primera, que sea lícita, es decir, que cumpla la ley. La segunda, que sea ética. No queremos una inteligencia artificial que no siga los principios éticos fundamentales. Y el tercero, que sea robusta, que aunque suene un poco raro, es en el que más nos vamos a parar. Robustez técnica es básicamente estos casos de los que estamos hablando. Cuando el modelo se encuentra ante una situación que es adversaria, es decir, como si fuera un ataque, o una situación que sea anómala, y lo que queremos es que no se vea tan perturbado, es decir, que no actúe incorrectamente, que sepa detectarlo. De hecho, os comento que ya el año que viene vamos a tener en vigor la nueva ley de la inteligencia artificial europea. ¿Por qué ocurre esto con la inteligencia artificial? ¿Por qué se da este exceso de confianza? Tenemos aquí 2 hipótesis fundamentales y son bastante contrarias. La primera hipótesis es la hipótesis del mundo cerrado. Es cuando básicamente creemos que lo sabemos todo, que tenemos una parcelita de conocimiento y que más allá no hay nada más. Y ya hemos visto pues, que esa hipótesis nos puede traer muchos problemas. Y luego tenemos la hipótesis de mundo abierto, en el que somos conocedores de una parcelita, pero también asumimos que puede haber mucho más allá, que hay más situaciones que no conocemos. Si partimos bajo la hipótesis de mundo cerrado, tendremos los errores de antes, pero si partimos bajo la hipótesis de mundo abierto, empezarán a ocurrir otras cosas. Ahora veremos. Y es por ello que varias universidades estamos trabajando en mejorar la confiabilidad de los modelos, pero ante la hipótesis de un mundo abierto, un mundo cambiante, un mundo que es diverso, un mundo de cisnes negros, de situaciones diferentes. Y en este caso, cuando empezamos a hablar de la hipótesis de mundo abierto, esto va a ser, os lo prometo, de lo poco muy técnico que vamos a ver, pero os vais a dar una idea así bastante importante, que son los casos out of distribution. Son los casos anómalos. Esto viene del inglés y significa fuera de distribución. Fuera de distribución es fuera de lo que yo conozco. Creamos un modelo en el que vamos a clasificar razas de perro. Le mandamos una imagen de una raza de un perrito y se nos tiene que decir qué raza es. Supongamos que le mandamos esta imagen de aquí. Nuestro modelo, que funciona súper bien, es muy bueno, bajo la hipótesis de mundo abierto, lo reconoce y dice, es un cocker. Perfecto. Ahora le mandamos esta segunda imagen. ¿Qué pasa? No es una foto tal cual, es un poco distinta. Al modelo ya le empieza a costar. Un modelo bajo la hipótesis del mundo abierto debe saber que no es lo mismo, que lo tiene que interpretar de forma diferente. Y ahora si le viene este perrito de aquí, que no os voy a preguntar si es bonito o no, porque es mi perrita y según yo es la más bonita del mundo, os puedo asegurar que ella es mestiza, no es una perrita que pertenezca a ninguna raza de las conocidas. Nuestro modelo bajo la hipótesis de mundo abierto debe decir que no pertenece a las razas conocidas. Y en este caso, nuestro modelo estará mejorando en robustez, porque está sabiendo detectar este tipo de situaciones. La realidad, esto que puede parecer un poco sencillo, es muy complejo a nivel de inteligencia artificial. Sigamos con nuestro caso de clasificación de razas de perros. Para un modelo, decir que esto es una situación lejana de autodistribución, es decir, de dato anómalo, es relativamente fácil. Pero ahora le ponemos esto que para nosotros es bastante diferente, yo os puedo decir que no es tan sencillo.
Imaginad cuando estamos tratando de animales de perritos solo, ¿no? O estamos hablando de señales de tráfico. No son cosas tan sencillas, queda de hecho muchísima investigación al respecto. Ahora os voy a lanzar una pregunta. Seguimos con nuestro modelo de clasificación de imágenes de perros. Nos llegan varias imágenes, ¿vale? Las imágenes que son parecidas están juntas. Clase 1, por ejemplo, Cocker, están juntas. Clase 2, Teckel, juntas. Clase 3, Chihuahuas, juntas. Pero ahora vienen estos datos raros y empiezan a estar sueltos. Pero resulta que aquí hay algo especial con esos datos raros. Están cerca. ¿Por qué creéis que puede ser? ¿Quién se atreve? ¿Por qué puede ser que unos datos que no sabemos de qué clase son están cerca? Porque tiene que averiguar, se intenta averiguar un poco la cosa, ¿no? Hay que mirar ahí qué está pasando, ¿verdad? Tiene que analizar varias cosas, a ver qué forma el perro, y ahí la cinta y a ver qué significado tiene cada raza. Por ahí van los tiros, por ahí van los tiros. Si yo me encuentro con esto de aquí, yo digo, aquí pasa algo, están cayendo muy cerca. Si se parecen los otros y están cerquitas por ese motivo, si los Cocker están juntos porque son parecidos, si los datos raros están juntos es porque a lo mejor está apareciendo una nueva clase. Nuestro modelo de repente empieza a ser resiliente, está aprendiendo sobre la adversidad, está mejorando, está evolucionando. Queda, ya os digo, muchísima investigación al respecto. Modelos que puedan seguir aprendiendo a través de este tipo de datos, modelos en los que se enfrenten a situaciones todavía mucho más complejas que modelos de razas de perros, ¿no? A lo mejor imaginad datos medicinales donde hay una similitud tan grande. De hecho, queda mucho por hacer y en muchos campos. Y yo os quiero presentar 3 áreas de trabajo que unos de mis compañeros de la universidad están en ella. Uno son métodos de inteligencia artificial para reparación de agujeros en modelos 3D. Suena muy raro, pero básicamente es que cuando tenemos una figura de 3 dimensiones, por ejemplo, una estatua, y de repente le falta una parte, que el modelo pueda ser capaz de completar siguiendo, pues a lo mejor el patrón artístico. Nuestro compañero Carlos, mejora de la ética y la seguridad de modelos generativos, texto. ¿Esto qué quiere decir? Esto es, por ejemplo, un modelo como ChatGPT, que es básicamente algo a lo que yo le escribo y me da la respuesta, ¿no? Pues que esas respuestas sean éticas, porque muchas veces podemos hacer un poquito de trampitas para que nos dé una información que a lo mejor no debería darse. Y Jacinto trabaja en aplicaciones en agricultura de precisión. Utiliza la inteligencia artificial en la agricultura, algo muy importante en nuestra tierra, en Andalucía. Debemos aprovechar las herramientas que estamos teniendo para los diversos campos. Esto de la confiabilidad como tal, ya podemos ver que es importante. Pero también es cierto que un poco también depende de para qué. Cuánta confiabilidad queremos depende del riesgo en el que nos estemos moviendo. Existen 4 niveles de riesgo. Nivel 4, riesgo mínimo. Pues hombre, si es para un videojuego, si es para ocio, pues a lo mejor no, pues si se equivoca no es tan grave como que se equivoque un coche de conducción autónoma. Riesgo 3, riesgo limitado. Pues si ya empezamos a hablar con un chatbot, son estas ventanillas que nos salen en algunas páginas web y que de repente nos está respondiendo en realidad una máquina, o cuando nos habla una máquina por teléfono, qué mínimo que saber que nos está hablando una máquina, qué mínimo. Ya empezamos aquí a tener algo de riesgo. En el segundo, alto riesgo, conducción autónoma, también con la ley, también con el ámbito sanitario, el riesgo ya empieza a ser mayor. Y el riesgo número 1, que es el inaceptable, donde ahí no debería ni siquiera haber inteligencia artificial tal cual. Por ejemplo, la manipulación. Eso no hay manera por donde cogerlo, eso está mal tal cual. O social scoring, es decir,
clasificar a las personas en un nivel social, que ahora veremos un caso un poco extraño, y todos estos son los 4 riesgos, y según el riesgo en el que nos movamos, necesitaremos que una IA sea más confiable o menos. Yo a un médico le pido mucha confiabilidad, pues a una inteligencia artificial, si me va a recomendar de medicina, pues también. Vamos a ver unos casos. Si yo uso una IA para que me recomiende un restaurante de París, el mejor restaurante, y la IA pues no es tan buena y se equivoca un poco, lo peor que puede pasar, oye, es que no sea el mejor restaurante, pero bueno, ya está, no pasa nada. Si yo empiezo a hablar con un chatbot, vale, está bien, ya empieza a haber un riesgo, por lo menos que me avise, pero sé que hay un peligro. O ahora, esta es una noticia real. El robot que pasa consulta en China tras aprobar medicina. Esto es real. Vamos a decir que no es un riesgo 3, recordemos que el riesgo 3 es tal cual el médico, pero este robot de aquí, digamos que te aconseja, que te puede, que son para cosas que supuestamente son más leves, pero aún así ya estamos hablando de ámbito médico y ya está ocurriendo. Y un riesgo inaceptable. No sé si habéis visto Black Mirror. En la temporada 3, el episodio 1, se trata de que en una sociedad distópica las personas nos vamos puntuando con el móvil. Pues tú me has caído bien, un 5. Que no me has caído tan bien, Y según la escala social que tiene, pues pueden a lo mejor entrar a ciertos sitios, pueden ser atendidos o no. Imaginad lo grave que sería. Desde luego eso sería algo inaceptable. Por suerte es de Netflix, no es real. Pero bueno, solo hablando de cosas negativas, de riesgo, de miedo, de seguridad, parece que la inteligencia artificial fuera malévola, pero no es así, tiene muchas cosas buenas. Vamos a ver unas buenas noticias. La herramienta de inteligencia artificial que detecta tumores de cáncer que no pueden ver los médicos. Y esta de aquí, que es de mis favoritas, una mujer consigue hablar en tiempo real tras 20 años de silencio al conectar su cerebro a una máquina. Me gusta tanto esta noticia que he traído un vídeo que a ver si se puede ver. Bueno, no sé si se va a poder ver. A ver, aquí. No, he was good. I want to see him. Imaginad 20 años sin hablar y poder hacerlo gracias a la inteligencia artificial. Y por supuesto, unas pocas más que no llegan tanto al corazón, pero también son importantes, como la Unión Europea también se está centrando en el sector agroalimentario, que realmente creo que muchas veces no se le da la importancia que tiene y la tiene. Y otra que no es como el caso anterior, pero también es importante. Clara, la inteligencia artificial que ayuda a buscar empleo a los alumnos de la Universidad Pontífica. Pues oye, pues están haciendo cosas buenas con la IA. De hecho, uno de los objetivos del lugar donde nosotros trabajamos, del DAFI, es impulsar la investigación. Es un instituto de investigación. Que mínimo, ¿no? Que lo que queramos también es que haya más investigadores, que nuestras investigaciones también promuevan a su vez más investigación y, por supuesto, que innovemos. Cuando investigamos queremos ofrecer un conocimiento novedoso, un conocimiento de valor y, por supuesto, una transferencia tecnológica. Cuando descubrimos algo, queremos que ese algo sea de provecho y que se pueda utilizar tanto en las empresas, en las entidades, las personas que simplemente quieran estar utilizando la inteligencia artificial. Son unas patas fundamentales que tenemos dentro del Instituto Andaluz Interuniversitario en Ciencia de Datos e Inteligencia Computacional. Os lo repito para que se quede bien DAFI. Y es algo que creo que es muy necesario recalcar de cómo la universidad apuesta por este tipo de investigaciones también. Y ahora quiero comentaros algo de un libro, porque ya que estamos en la Feria del Libro, vamos a hablar un poco de uno que de hecho a mí me está gustando mucho, que trata de el progreso no es un destino predeterminado.
El libro se llama Poder y Progreso. Nuestra lucha milenaria por la tecnología y la prosperidad. Es de Daron Acemoglu y de Simon Johnson, que los dos son premios Nobel de Economía, y hablan de cómo está cambiando la tecnología y de lo importante que es que esa tecnología nos beneficie a todos y no solamente a unos cuantos. De hecho, una de las metáforas más bonitas que se utilizan es el tren del progreso. Este tren del progreso viene a decir que, por desgracia, muchas veces cuando hay avances tecnológicos parece ser que son unos cuantos los que empiezan a beneficiarse. Vamos viendo a lo mejor que ciertas empresas van creciendo, pero que eso no arrastra a todo el mundo con ese progreso. Pero, ¿qué podemos hacer para crear una prosperidad que sea compartida? ¿Cómo podemos aprovechar todos y todas la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos hacer que sea beneficiosa? Aquí una de las respuestas que se nos dice, que no está desarrollada del todo, porque el libro os aviso que tiene 500 caras. La respuesta no es enlentecer el progreso tecnológico. En vez de competir contra la máquina, debemos competir al lado de la máquina. Ese es nuestro gran desafío. Primero, porque la inteligencia artificial está aquí y afecta a muchas áreas. No solamente afecta a lo tecnológico, afecta a la salud, a la psicología, afecta al transporte, afecta a la arquitectura, afecta a todo. Pero puede ser una herramienta muy útil y tenemos que asegurarnos de que sea confiable. Así que ya que está, mejor que intentemos emplearla bien, de saber que hay que tener esa confiabilidad, pero que también depende de nosotros, y que un poco intentemos asegurarnos de también estar en ese tren del progreso. La historia nos demuestra que el hecho de que las nuevas tecnologías generen prosperidad para todos no ocurre de forma automática. Es el resultado de decisiones económicas, sociales y políticas. Y me gustaría mucho que, además de que nos llevemos una idea de lo que es la inteligencia artificial confiable, de qué son esos datos, estas situaciones anómalas, también nos llevemos unas cuantas reflexiones para casa, unas cuantas preguntas para reflexionar de cómo podemos entre todos trabajar para que la inteligencia artificial sea beneficiosa tanto para nosotros como para la gente que tenemos alrededor, porque ya os aseguro que ayudar puede ayudar mucho y ya lo está haciendo. Y por supuesto, yo creo que ya con esto tenemos unas cuantas patas de una mesa para poder hablar sobre ello, y si tenéis preguntas, pues aquí estoy para que me la hagáis o que reflexionéis, que me encantaría escucharos también. Vale. ¿Preguntas? Por aquí. Arantxa, muchas gracias por presentar algo que es muy complejo de una forma bastante simple, ¿no? Para que la podamos entender. Tengo una pregunta que esta mañana en la Feria de la Ciencia se la hacía a Óscar. Es un poco, pero bueno, quiero también saber tu opinión. Cuando vamos a hacer una inteligencia artificial con capacidad de aprender, ¿qué puede suponer eso a la hora de limitar? Porque claro, para mí aprender implica tener cierta libertad para interpretar y para poder seguir aprendiendo. Eso en un momento dado puede significar que la inteligencia artificial, en base a toda la información que pueda recibir en un momento dado, interprete según la sociedad, la cultura en la que se encuentre de una manera u otra, y puede aprender o a decir cosas al público, al individuo, que a lo mejor son o puedan ser negativas. Entonces, ¿cómo se puede controlar el aprendizaje si hay que dar libertad y autonomía para
para que exista ese aprendizaje? ¿Cómo se hace eso? Pues has tocado uno de los temas fundamentales de la investigación actual, que es el aprendizaje continuo de la inteligencia artificial. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Está muy bien que la inteligencia artificial vaya aprendiendo, pero vamos a ver qué está aprendiendo, cómo lo está aprendiendo, porque si es en base a la información que le llega, esa información a lo mejor no la controlamos y trae unos sesgos o unos errores o cosas éticas bastante cuestionables. Bajo mi punto de vista, y yo creo que es bastante generalizado, está muy bien que esa inteligencia artificial vaya aprendiendo, pero en el momento en el que yo voy a actualizar y voy a ofrecer esa inteligencia artificial supuestamente mejorada, yo la tengo que revisar. Ahí tiene que estar el control y la supervisión de la persona que se esté encargando en ese área. La auditoría dentro de la inteligencia artificial es una de las patas que a priori vamos a tener, por lo menos dentro de Europa. Ya sabéis que esto al final depende mucho de donde se esté trabajando. Hay que ponerle botón rojo. Vamos por aquí y después por aquí. Arantxa, muchas gracias. Estoy por aquí. Ay, vale. Claro, inteligencia artificial básicamente son redes neuronales, ¿no? Que aprenden y tienen un objetivo. Relacionado con la charla anterior, porque son redes neuronales, puede sufrir enfermedades neurodegenerativas en el futuro, o si las están sufriendo ya, en parte por la motivación. Es decir, yo sé que ahora se puede considerar que la inteligencia artificial estaría en sus primeros momentos, adolescencia, está aprendiendo mucho, está ávida de conocer, está motivada, ¿no? Y eso ayuda a recordar, como hemos visto en la anterior charla, pero llegará un momento en el que no tengamos manera de alimentarla de datos. Y ese puede ser un momento o una causa de que la inteligencia artificial sufra un deterioro en su desarrollo y sufra, entre comillas, una enfermedad neurodegenerativa porque pierde esa motivación. Pues es una pregunta muy interesante y yo la verdad no me lo había planteado, pero reflexionando, pensemos sobre ello. Al final es verdad que las redes neuronales están inspiradas en cómo funcionan nuestras redes neuronales, pero como tú bien has dicho, estamos en un proceso de una juventud, una niñez tremenda. Queda muchísima información que todavía va a seguir adquiriendo, sobre todo porque el mundo va cambiando y siempre le va llegando. ¿Puede ser que en algún momento se estropee? Pues, por supuesto, o sea, esto al final es un programa, esto es programación. Si le viene una información y esa información está mal y la está aprendiendo, se va a estropear. Entonces, es tan necesario realmente ese tipo de control que tiene que haber, porque efectivamente es como no está vivo ni mucho menos, pero sí que es algo que lo que le llega le puede afectar. ¿Y se puede estropear? Pues sí, pero no, digamos que la inteligencia artificial que nosotros vamos usando en nuestro día a día no está todavía en esa fase en la que lo que le vamos diciendo se lo va a guardar y con eso va a seguir aumentando su conocimiento. No. Una cosa es que la conversación o el momento en el que la estamos usando recuerde lo que está pasando, y otra cosa es que a lo mejor dentro de una semana otra persona la esté usando y haya guardado esa información. Eso a día de hoy, pues digamos que no. Pero que pudiera llegar a pasar, yo espero que tengamos la prudencia, y me da a mí que sí, de que no, de que siempre va a estar ese chequeo. Pero oye, que es una pregunta muy buena y créeme que yo después me voy a quedar ahí pensando en ella. De hecho, estaba pensando que la metáfora de las redes neuronales es una metáfora, no funcionan realmente como neuronas. Las neuronas son mucho más complejas que estos nodos, y de hecho hay otra forma de aprender que no están basadas en redes neuronales, sino que son distintas, y aquí tenemos algunos expertos que trabajan con eso. Pero antes que sin datos se va a quedar sin energía. A mí me preocupa más eso. Claro, totalmente. Dentro de la inteligencia artificial no solo están las redes neuronales. Bueno, agradecerte mucho tu exposición, Arantxa. Vamos a ver. Dices que a finales de este año, en junio y tal, se va ya a editar la ley sobre la inteligencia artificial y que debe ser ética, que debe ser legal y otra cosa más, robusta. Supongo yo que o si habéis pensado, ¿no?, los que estáis pensando en esto,
y aprovechando que la estadística, yo cuando me acerqué a la estadística vi que nada es cierto, que siempre hay una margen de probabilidad y luego hay una serie de errores, pero que eso pasa en medicina, pasa en la física atómica, en la astrofísica y en todo, ¿no? Es decir, más que no se oye bien, ¿no? Es decir, nos vaya a dar, cuando le preguntemos algo a la inteligencia o la pongamos a trabajar, nos va a dar el margen de certeza y el margen de error que en su afirmación o en su resultado tenga. Pues fíjate que depende también del ámbito, según el riesgo en el que nos estamos moviendo. Si aplicamos la inteligencia artificial y en un futuro pues es bastante probable que incluso un doctor, una doctora pueda tener la inteligencia artificial para ayudarse en ciertos diagnósticos, ahí sí vamos a tener un margen de confianza, porque estamos hablando de decisiones muy, muy delicadas. Sin embargo, si a lo mejor es una conversación algo más trivial, pues probablemente yo creo que espero que si uno la quiere pedir, la pueda obtener, pero entiendo que de primeras a lo mejor no se da. Pero dentro de los márgenes que habéis pensado, los márgenes éticos de las cosas, sí, también deberíais de pensar en darnos al final de lo que los resultados que obtengamos el margen de error de lo que ese texto nos está diciendo, ¿no? Pues ya le digo que en ámbitos bastante delicados, eso sí, ahí sí, porque es que es necesario, es muy importante ese margen de confiabilidad para saber. Yo quiero saber si esta eco que es un 80% es un 60%, es importante para ese tipo de decisiones, fundamental. Muchas gracias. A ti. Una pregunta más, Emilio allá atrás y luego aquí. Hola, muchísimas gracias por la conversación. Mi pregunta es, hoy desde la investigación están creando un tipo de comunidad para crear el tema de la ética o cómo se va a manejar la inteligencia, ya que siento que como seres humanos no pudimos o nos llegó muy rápido las redes sociales y no tuvimos la educación para recibirlas y nos ha generado problemas desde emocionales, bueno, nos ha traído muchas cosas. Entonces, ¿qué se está haciendo para crear ese mismo canal para tener la responsabilidad de aceptar la inteligencia artificial? Porque no estamos preparados, ¿sí? Porque, claro, vemos el cuchillo como el salvador del mundo, pero también el que mata. Entonces, y yo no le entrego un cuchillo a un niño, sino que lo preparo para que él sepa cómo distingue esto. ¿Se está trabajando en esa línea? No entendí ahora con la primera pregunta. Sí, pues tienes razón en que es importante y sí que te puedo comentar respecto, por ejemplo, al DASTIC. Nosotros, de hecho, como ya ha comentado Óscar, yo soy estadística. Tengo compañeros que son informáticos, pero también tengo compañeros y compañeras que son filósofos, que están trabajando en una perspectiva de la ética. No solamente es importante como tal la investigación, que se queda en un artículo y al final lo va a leer la persona que le interesa, sino que también es importante que mis compañeros y mis compañeras que también lo hacen, pues vayan y hablen sobre ello y escuchen sobre ello, y es una de las patas fundamentales en las que también nosotros estamos trabajando en la ética. De hecho, hay una rama de conocimiento que es el transhumanismo, que está intentando investigar precisamente el cómo nos adaptamos los humanos a convivir con esa cointeligencia que nos apoya. No solamente la inteligencia artificial, el hecho de disponer de Internet, el hecho de disponer de un montón de datos a los que antes no teníamos acceso, ya ha cambiado nuestra forma de pensar. A lo mejor ya no es tan importante el saber las cosas, sino saber dónde buscar las cosas o saber si las cosas son fiables y si las fuentes son fiables. Todo esto cambia el paradigma de educación, cambia el paradigma de absolutamente todo. Esta mañana hemos estado en el Parque de la Ciencia discutiendo con profesores y precisamente hablamos de eso, de cómo tenemos que cambiar la forma de enseñar a la gente en un mundo en el que el acceso a la información ya no es un problema, por lo menos en el primer mundo, evidentemente. Ya no es un problema, la información está ahí. Ahora el problema es distinguir si es fiable, si esa información está bien hecha, qué intenciones hay detrás de eso, etc. Es decir, la información está ahí, ya no es un problema. Ya no es un problema de no tengo acceso a este libro o a este artículo, eso ya está superado. Ahora el problema es cómo distinguimos si esa información es fiable o no. Y claro, eso nos implica muchísimas cosas, pero a nivel de educación, a nivel de empezar desde abajo, como tú dices, prepararnos para todo eso.
Hola, buenas. Hola. Muchas gracias, Arantxa, por la presentación. La verdad es que ha sido bastante interesante. Tenía una duda referente a el uso que podemos darle a la IA en el futuro. Sí es cierto que nos da una posibilidad muy grande para hacer cosas que antes no podíamos, pero me planteaba la posibilidad de que pudiera tener algún efecto negativo, por ejemplo, en la educación. Yo, por ejemplo, como un estudiante podría buscar toda la información que necesitara y a la hora de buscar los recursos podría no estar desarrollando unas capacidades que luego voy a necesitar como profesional. Entonces no sé cómo podría afectar a diferentes tipos de ámbitos de este estilo, o si hay algo en marcha que se esté planteando. Realmente creo que va a afectar o que está afectando a muchos campos. La educación es uno de ellos. Es cierto que un estudiante pues, puede acceder tan fácilmente a la solución que ya ni siquiera puede, es que a veces no necesita ni reflexionar sobre ello. Ahí también juega un papel muy importante la educación que tengamos, ¿no? La educación que se esté dando, ya no solamente por parte de la asignatura como tal, que se esté explicando, ¿no? Sino dar el peso tan necesario a la formación, no solamente como adquirir conocimientos, ¿no? Sino como esa capacidad de aprendizaje, de estar buscando uno mismo la información. Sin embargo, yo entiendo que eso es complicado, porque al final cuando tienes la solución tan a mano no tiras de eso, entonces hay que ir buscando como herramientas. De hecho, están empezando a nacer varias herramientas para estudiantes en los que se está usando la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial como tal no te va a dar la respuesta, sino que lo que te ayuda es a guiarte para que tú llegues a esa respuesta. No te la va a dar como tal, sino que va a ser como un profesor que vas a clases particulares y te ayuda a que tú reflexiones sobre ello. El estudiante al final al examen se va a tener que presentar sí o sí, y habrá que ir buscando herramientas también un poco para forzar más ese aprendizaje. Pero que fíjate incluso que un problema que va naciendo de la IA por otro lado, a través de también otras personas, va intentando buscar el cómo dar una solución también. Yo os voy a poner otro ejemplo. Yo soy de la época en la que yo cuando empecé a estudiar en la secundaria no teníamos ordenadores, ¿vale? Y cuando empezamos a utilizar los ordenadores había muchas voces de profesores que te decían: es que si no escribes los trabajos a mano no se te va a quedar en la cabeza y no te lo vas a aprender. Bueno, pues yo al final acabé haciendo ordenador y acabé haciendo un doctorado y no me ha ido mal del todo. Me refiero, tenemos como muchas preconcepciones de cómo aprendemos, de cómo gestionamos la información, etcétera, y posiblemente toque hacer reflexiones. Resulta que escribir a máquina no hace que pienses menos. Lo que hace que pienses menos son otras cosas, como en qué utilizas el tiempo o cómo consigues esos recursos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, hay algunos riesgos, y es, cuando tú buscas información en varias fuentes, puedes comparar que puede haber sesgo y puede haber diferentes fuentes con información distinta, y tú vas a decir, ¿por qué esa información es distinta? Sin embargo, si eso lo haces en un buscador de IA y te da una información única, tú no te das cuenta de que en realidad se ha hecho una búsqueda en muchas fuentes y te ha dicho que esa es la más probable, pero no es la única. La opinión única sí que puede ser bastante peligrosa. No el hecho de poder buscar esa información, sino el hecho de que obviemos que existen diversidad de datos y que las cosas no son verdad o mentira a veces. A veces las cosas dependen mucho de la perspectiva. Gracias, Arantxa. Bueno, es una exposición extraordinaria. Sí, extraordinaria. Yo te quiero decir algo que pienso, que son el progreso, la conciencia y el control, o al revés, cómo se controla el proceso y la conciencia, el control y el proceso de la inteligencia artificial. ¿Cómo se controla la conciencia y como tal el... ¿Del que programa? Pues sí, pues es importante también que no solamente estemos pendientes del resultado, sino también de quién está creando ese modelo de inteligencia artificial. Es importante que hayan equipos multidisciplinares. Yo no podría trabajar sola si a lo mejor estoy tratando un tema de psicología. Tendré que trabajar con un psicólogo que sea experto, una psicóloga. Necesito rodearme de alguien que sepa más que yo en ese ámbito. También os digo
digo que yo como estadística estoy muy acostumbrada, porque yo cuando estudié la carrera asumí que yo haría estadísticas para todo el mundo, pero no iba a hacer una estadística para una estadística. Entonces aquí ya tenemos un poco que ver siempre que al final en el trabajo necesitamos equipos multidisciplinares y en la IA, por supuesto. Tenemos por aquí otra preguntilla. Quisiera saber cómo se está tocando el tema de la inteligencia artificial en las aplicaciones militares, porque ese es un tema que no se ha tocado y yo creo que es uno de los temas de más riesgo. Y quisiera saber también si esta legislación que va a hacer la Unión Europea acerca de la inteligencia artificial toca este tema también de cómo se tratan esto en las aplicaciones militares, que ya creo que puede que ya existan algunas de este tipo de aplicaciones implementadas ya y qué riesgo pudiera tener. ¿Te imaginas? No podemos hablar de eso. Se está trabajando mucho en ciberseguridad, también te tengo que decir que es una de las patas fundamentales. Al final también forma parte de, muchas veces entendemos como militar solamente el ataque, también es la seguridad, es una de las patas fundamentales, la defensa. Pero, ¿sabes? Que yo me quedo que habrá que mirar bastante más, pero que al final entiendo que es una realidad, pero que es que hay que trabajar mucho en la seguridad. Y ya se está trabajando. Hay un tema que ha mencionado y es que efectivamente se está haciendo una legislación a nivel europeo, pero eso aplica solo en Europa, donde se supone que los datos son de las personas. Tú puedes decirle a una empresa, no quiero que tenga mis datos, y la empresa está obligada por ley a no usar tus datos. Eso en Estados Unidos no es así. Allí los datos son de las empresas. Si tú les lo has dado, la empresa ya puede hacer con los datos lo que les dé la gana. Y luego están los chinos que lo tiene el gobierno directamente, ¿vale? Que ya hacen ellos lo que les da la gana. Entonces, en un mundo globalizado donde una empresa armamentística, etcétera, puede perfectamente producir aquí, vender allí y vender en el otro lado, que tú legisles en Europa no vale de nada. De hecho, ya estamos viendo en guerras como la de Ucrania, la Franja de Gaza, etcétera, que se están utilizando aplicaciones de reconocimiento facial, donde llega directamente, voy a reconocer a esta persona y tengo un bombazo donde está, mato 200 más, pero a esa persona la he matado seguro. Claro, son aplicaciones que son cero éticas, que no deberíamos de tirar hacia allá, pero volvemos a lo mismo, el ejemplo del cuchillo. Estamos fabricando cuchillos. En principio, a mí me gustaría que fuesen para cortar fruta. Pero claro, son cuchillos y cuanto más poder tenga, pues más peligroso será. Pero no depende de que se fabrique el cuchillo, no vamos a dejar de fabricar el cuchillo, no vamos a dejar de afilarlo, tenemos que seguir cortando fruta. Pero evidentemente esas aplicaciones están ahí y en tema de seguridad, pues efectivamente no es un peligro. Pero en España lo que más se está trabajando, sobre todo, nosotros por lo menos desde el sector público, es ciberseguridad desde la parte de defensa. Evitar ataques, evitar que tengamos más apagones y ese tipo de cosas. Más preguntas, dudas, sugerencias, cuestiones, quejas. ¿Usáis la IA o no la usáis? Quien diga que no es un mentiroso. La estamos utilizando a diario. A diario. ¿Sacáis billetes en el cajero? De cada vez menos. Pero los billetes en el cajero se cuentan con IA. ¿Utilizáis Google para ir a algún sitio? Eso es inteligencia artificial. ¿Utilizáis el reconocimiento facial del móvil? Eso es inteligencia artificial. Al final tenemos que hacer la reflexión de que estos son herramientas que nos pueden ayudar, que pueden ser peligrosas, pero que sobre todo no podemos obviarlas. Están ahí, se están desarrollando. Si queremos ir al margen es como ya estar en contra de la vacuna. Vamos tarde, vamos muy tarde. Pues nada, muchísimas gracias, Arantxa, gracias a vosotros. Antes de darles un fuerte aplauso, en 5 minutos empezamos con otra charla, hoy un programa triple, una de las charlas más especiales de la programación del área de la ciencia. No os digo de qué va a ir, ¿vale? Pero os animo a quedaros. Y ahora sí, un fuerte aplauso para Óscar y Arantxa, por favor.